Hoy no vengo a explicarte un cambio, vengo realmente a nombrar algo que estaba pasando. Soy Carol del Pozo y hoy te voy a estar hablando entre lo que fui y lo que soy ahora. Este podcast cambia de nombre y realmente no es un capricho cualquiera, es realmente una consecuencia de escuchar cuerpos, de escuchar historias y también el mío. Como ya sabes, hace 2 años me diagnosticaron endometriosis y para mí fue un cambio total y fue volver a reconectar realmente con mi verdadera esencia, lo que hacía desde hace muchísimos años y hacer directos en YouTube, hacer directos en Instagram, en TikTok, en sitios donde me estuvieron invitando para poder hablar y comunicar. Me di cuenta de que este cambio tenía que suceder pronto. Durante varios años estuve hablando en un espacio para poder hablar sobre la maternidad sin filtro, pero llegó el momento de que en mis consultas, en mi trabajo y en mi propia experiencia y en cada directo que iba haciendo, ya no cabía solo esa palabra de maternidad. Pero realmente con el tiempo empecé a sentir que la palabra maternidad se quedaba corta para todos los conocimientos que sabía y todas las historias y los casos que me estaban contando muchísimas mujeres, ya sean madres o no madres. Porque lo que estaba escuchando en mis consultas, en mis sesiones, no era solo maternidad, era cuerpo exhausto, cansado, un sistema nervioso que ya estaba colapsado, mujeres que lo reconocían su propia voz, no reconocían su propia voz. Tenía momentos en las sesiones que hacía individual donde realmente hacía preguntas claves y me di cuenta de que había un patrón en muchísimas mujeres y era que las mujeres ya no reconocíamos nuestra propia voz. Y yo, como enfermera, veía estos patrones, sobre todo inflamación crónica, desregulación hormonal, dolores sin diagnóstico, cuerpos pidiendo un momento de pausa, un momento de tranquilidad, pero también veía algo mucho más. Mujeres súper inteligentes, mujeres maravillosas que habían aprendido a desconfiar de su propio saber. Así que este espacio lo voy a ampliar. No solo voy a hablar de maternidad, de familia, voy a hablar un poco más allá. Pero sí dejo de quedarme solo en la maternidad. Vamos a hablar con mamis, no mamis. Bueno, vamos a estar hablando de muchísimas cosas y la verdad lo que me interesa es la mujer completa, ya sea en perimenopausia, en menopausia, ya sea que esté en duelo gestacional, en agotamiento por un posparto, en transición de identidad donde el cuerpo registra antes que la mente. Así que hoy quiero darte esta noticia de este cambio tan maravilloso. Yo sé que va a aportar muchísimo, así que aquí es donde va a entrar esta mirada mía, esta mirada desde la Carol enfermera, sobre todo enfermera integrativa, holística, donde puedo unir y ver no nada más el cuerpo, sino ver más allá. He trabajado hace más de una década acompañando a cuerpos reales. He interpretado laboratorios, he escuchado síntomas que nadie ha validado. He visto cómo mujeres pueden estar bien según la analítica, pero por dentro no lo están, por dentro están rotas. Así que la enfermería integrativa no es medicina alternativa, es medicina completa, donde miro bioquímica, donde miro tu biografía, donde miro tu tiroides, tu historia como madre, tu cortisol y tu carga mental como mujer, porque realmente el cuerpo no miente, el cuerpo no miente. Y cuando una mujer realmente decide algo que no está bien en su vida, casi siempre tiene razón, aunque nadie lo vea todavía en un estudio. Si tú como mujer sabes que en tu cuerpo hay algo que está fallando, que era lo que me pasaba a mí,
el escucharte, el estar ahí contigo, esto te va a ayudar muchísimo, aunque otras personas no lo vean así. Recuerda que eres tú la que pasas 24 horas todos los años contigo. Así que por eso el podcast ahora se llama Mujer entre siglos, porque realmente habita dos mundos, el que heredó y el que está construyendo en el aquí y en el ahora, entre lo que dijeron que debería ser y lo que su cuerpo realmente le está pidiendo aquí en el presente. Entre la ciencia que a veces no la ve completa y las terapias que a veces olvidan que tiene un cuerpo físico. Así que en este espacio, para las mujeres reales, mujeres que sostienen, mujeres que trabajan, mujeres que cambian, mujeres que se rompen y se recomponen sin narrativa de Instagram, de redes sociales, lo que necesita respuesta clínica y sostiene emocionalmente. Así que bueno, estoy súper encantada de poder compartir contigo todo este nuevo cambio, porque la verdad que va a ser muy, muy emocionante de todas las cosas que vamos a hablar. Vas a escuchar conversaciones sobre salud femenina integrativa, que ya es lo que venía hablando en los últimos episodios, pero que vamos a hablar un poco más profundo. Vas a escuchar estas conversaciones sobre salud femenina integrativa, qué hacer cuando tu TSH está normal, pero te sientes agotada, cansada. También cómo leer tus propias analíticas hormonales, qué pasa en tu sistema nervioso, cuándo fue que criaste este modo de supervivencia. Y también vamos a estar hablando de cirugía ginecológica, que es lo que ya venía estando hablando, de duelos reproductivos, de identidad después del parto, de cansancio que no se resuelve solamente durmiendo. Será realmente un espacio de salud femenina real. Cuerpo, hormonas, estrés, maternidad y mujer sin azúcar y sin culpa. Este nuevo enfoque lleva a la mujer antes de la madre, el cuerpo antes que la emoción, la salud antes que la crianza y la autoridad antes que la complacencia. Porque realmente todas somos hijas del siglo XX, pero actualmente estamos intentando vivir o sobrevivir en el siglo XXI. Crecimos realmente con mandatos viejos, creencias limitantes, creencias, lealtades invisibles, culpas heredadas y una forma de ser mujer que ya no cabe actualmente en este siglo XXI. Y este podcast acompaña esa transición, la mujer que está entre estos dos siglos, y lo digo de todo corazón porque siento que así estuve yo, y desde noviembre, diciembre, para mí fue este cambio de darme cuenta de que ya tenía que dejar ese siglo XX desde el amor y de verdad ponerme en el aquí y en el ahora en este siglo XXI. Y voy a traer, como siempre, porque sabes que me encanta conocer gente, me encanta hacer entrevistas, y voy a traer invitadas, matronas, médicos, enfermeras, psicólogas y mujeres maravillosas con historias que realmente merecen ser escuchadas. Porque esto no es solamente un monólogo, es una conversación entre mujeres que saben que la salud femenina es más que ausencia de enfermedad. Así que si este cambio te descoloca un poco, está bien, es normal. Yo también estoy cambiando. A mí en un momento también me descolocó todo este cambio, pero era necesario. Así que si sientes que este espacio ya no es para ti, de verdad te doy las gracias porque estuviste en un momento muy especial para mí cuando estuve hablando sobre muchísimo sobre la maternidad, algo que a mí me cambió totalmente la vida, tanto eh, dentro
como externo, interno como externo, y he aprendido muchísimo y todo lo que yo aprendo trato de poder comunicarlo, porque si a alguna persona le puede ayudar, yo súper feliz de que así sea. Y de verdad estuviste en un momento cuando yo empecé este podcast. Estaba pasando por ese momento donde yo escuchaba mi cuerpo, sabía que estaba pasando algo, pero las analíticas, los ecos, los médicos, todos decían que todo estaba bien, pero yo sabía que algo no estaba dentro bien de mí y sin embargo seguí con constancia, con disciplina, grabándome episodios, contando realmente lo que mi voz quería decir y dándole voz a otras mujeres. Así que de verdad te doy mil gracias por haber estado aquí en estos meses, pero si por lo que sea esto ya no te vibra, eh, te mando un fuerte abrazo y si sientes que sí, pues bienvenida a este nuevo cambio, bienvenida a Mujer entre Siglos, pero si algo de lo que realmente estuve diciendo antes te resonó en tu cuerpo, sentiste vibración o un pequeño hormigueo de todo lo que yo estaba hablando de sobre todo estos cambios, sobre todo que lo sentiste en tu cuerpo antes que tu cabeza, de verdad, te abrazo y te doy la bienvenida a este nuevo espacio, que realmente ya este nuevo espacio ya venía otros episodios hablando, lo único que se ha cambiado es el título, pero nos encontramos realmente en el siguiente episodio y ahí es donde voy a empezar a hablar realmente qué es para mí todo este tema de salud femenina, todo lo que me cambió y también ahí voy a empezar a hablar de lo que para mí ya era inevitable decir, lo que los cuerpos de las mujeres me han enseñado en sesiones. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos en el siguiente episodio donde vamos a estar hablando por qué la salud femenina no es color de rosa. Chao, chao.